Marina Solís nunca imaginó que la renovación de la capilla familiar en San Miguel de Allende terminaría revelando el secreto más profundo de 3 generaciones. Aquella mañana de octubre, mientras supervisaba a los albañiles que reparaban el antiguo altar de cantera, uno de ellos la llamó con urgencia. Detrás de una piedra suelta protegida por un nicho secreto sellado con cera, encontraron una carta amarillenta fechada el 15 de marzo de 1963, escrita con la inconfundible letra de su abuela Esperanza, dirigida a alguien llamado simplemente mi amor eterno. Marina tomó el sobre con manos temblorosas, reconociendo de inmediato la caligrafía que había visto en tantas recetas y notas de su infancia. Pero el contenido de aquellas páginas estaba a punto de desmoronar todo lo que creía saber sobre la mujer más devota y recta que había conocido. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Marina esperó a que los trabajadores salieran para almorzar antes de abrir el sobre. Se sentó en uno de los bancos de madera pulida, aquellos mismos donde había rezado el rosario junto a su abuela cada domingo durante 20 años, y con dedos temblorosos deslizó la carta fuera del sobre. El papel crujió levemente, liberando un aroma tenue a lavanda que su abuela siempre usaba. La primera línea la dejó sin aliento. Mi querido Julián, escribo estas palabras sabiendo que quizás nunca las leas, pero necesito decirte la verdad antes de que mi cobardía destruya lo único real que he tenido en esta vida de apariencias. Marina tuvo que detenerse, respirar hondo y leer esas palabras nuevamente. Julián, su abuelo se llamaba Roberto. Durante 52 años, Esperanza Vega de Solís había sido la esposa ejemplar de Roberto Solís, el patriarca de la familia más respetada de San Miguel de Allende. La carta continuaba con una intensidad que parecía imposible, viniendo de la mujer serena que Marina recordaba. Han pasado 3 meses desde aquella tarde en el taller de tu padre, cuando me confesaste que habías aceptado el seminario en Guadalajara. 3 meses desde que sentí mi corazón quebrarse en 1000 pedazos mientras tú me explicabas, con esa bondad que siempre te caracterizó, que tu vocación era más fuerte que cualquier amor terrenal. 3 meses desde que te mentí, Julián, porque no tuve el valor de decirte la verdad que ahora me consume. Marina sintió que la capilla entera giraba a su alrededor. Su abuela, aquella mujer que nunca faltó a misa, que organizaba las festividades religiosas del pueblo, que le enseñó a rezar antes de dormir, había amado a un seminarista. Continuó leyendo con el corazón desbocado. Estoy embarazada, Julián, de ti, de aquella única tarde en que nos permitimos ser más que promesas y sueños, cuando la tormenta nos sorprendió en el camino a San Francisco y nos refugiamos en la capilla abandonada. Aquella tarde en que el mundo entero desapareció y solo existíamos tú y yo, creyendo que el amor era suficiente para cambiar nuestros destinos. Marina tuvo que levantarse, caminar hacia el altar, apoyarse en la piedra fría. Su padre, Ricardo Solís, el hombre que había conocido como nieto de Roberto y Esperanza, era en realidad hijo de un sacerdote. Roberto me pidió matrimonio hace 2 semanas. Continuaba la carta con una letra que se volvía irregular, como si hubiera sido escrita entre lágrimas. Él siempre me ha querido desde que éramos niños. Es un buen hombre, Julián, trabajador, honesto, de familia respetable. Mis padres están felices. Todo el pueblo celebra el compromiso y yo he aceptado porque no veo otra salida. En 2 meses me casaré con él y este niño que crece en mi vientre llevará el apellido Solís. Nadie sabrá nunca la verdad, excepto yo, que viviré cada día con este secreto clavado en el alma como una espina que nunca podré extraer.
Las manos de Marina temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. ¿Cómo era posible que su abuela hubiera guardado este secreto durante toda su vida? ¿Cómo había podido fingir un matrimonio feliz, criar a su hijo, vivir en esta casa, rezar en esta capilla sin derrumbarse bajo el peso de semejante mentira? La carta continuaba. Sé que elegiste el camino correcto, Julián. Tu fe siempre fue pura, tu vocación genuina. No escribo esto para hacerte cambiar de opinión o para cargar tu conciencia con un peso que no te corresponde. Escribo porque necesito que estas palabras existan en algún lugar, aunque sea escondidas para siempre. Necesito que alguien, aunque sea mi yo del futuro, sepa que lo nuestro fue real, que no fue pecado, aunque la Iglesia diga lo contrario, que fue amor verdadero, el único que conoceré en mi vida. Roberto será un buen esposo y un buen padre, de eso estoy segura. Le daré todo lo que pueda darle una mujer que aprendió a querer con gratitud, pero no con pasión. Y este niño crecerá rodeado de cariño, aunque nunca sepa quién fue realmente su padre. Marina se dejó caer en el banco nuevamente, sintiendo que necesitaba procesar cada palabra, cada revelación. Pensó en su padre, en cómo siempre había hablado con tanto orgullo del abuelo Roberto, de su rectitud, su honestidad, su forma de construir una vida decente para la familia. ¿Cuántas veces había escuchado la historia de amor entre sus abuelos, presentada como el ejemplo perfecto de matrimonio cristiano? La carta tenía 2 páginas más, y Marina sabía que tenía que terminarla, aunque cada línea fuera como un golpe a todo lo que había creído verdadero. He decidido esconder esta carta detrás del altar que estamos construyendo para la capilla familiar. Roberto y yo la inauguraremos el día de nuestra boda, y nadie más que yo sabrá que detrás de esas piedras benditas yace mi confesión más profunda. Quizás algún día, cuando yo ya no esté, alguien la encuentre. Quizás para entonces ya no importe, o quizás sirva para que alguien entienda que la fe y el amor no siempre caminan por el mismo sendero, y que a veces las decisiones más difíciles son las que tomamos por los demás y no por nosotros mismos. El sonido de los albañiles regresando de su almuerzo sobresaltó a Marina. Rápidamente guardó la carta en su bolso, fingiendo revisar unos papeles cuando entraron. Les indicó que podían continuar con la restauración y salió de la capilla con paso apresurado, necesitando aire fresco, espacio para pensar. Caminó por el jardín de la casa familiar, aquella casona colonial de muros color ocre y bugambilias moradas que había pertenecido a los Solís durante 4 generaciones. Cada rincón le hablaba de su abuela, el pequeño huerto donde cultivaba hierbas medicinales, la fuente de cantera donde alimentaba a los pájaros cada mañana, el corredor donde se sentaba a bordar mientras rezaba el rosario. ¿Cómo había logrado Esperanza vivir toda una vida guardando semejante secreto? Marina tenía 42 años. Era arquitecta especializada en restauración de edificios históricos, madre de 2 adolescentes, divorciada hacía 5 años. Se consideraba una mujer práctica, de mente abierta, pero esto la sobrepasaba completamente. Se preguntó qué habría sido de aquel Julián, si habría llegado a ordenarse sacerdote, si alguna vez supo de la existencia de su hijo. Esa noche, Marina no pudo dormir. Una y otra vez releía la carta, buscando pistas, tratando de reconciliar a la mujer que escribió esas palabras apasionadas con la abuela Serena que la había criado después de que su madre muriera cuando ella tenía apenas 8 años. Esperanza había fallecido hacía 10 años, a los 83, rodeada de familia, sosteniendo un rosario entre sus manos, con el padre Sebastián administrándole los últimos sacramentos. Había sido un funeral multitudinario, con el obispo mismo presidiendo la misa, todos alabando su vida de servicio a la Iglesia y a la comunidad.
Y ahora Marina descubría que toda esa vida había sido construida sobre una mentira, o al menos sobre una verdad jamás revelada. Se levantó antes del amanecer y comenzó a buscar en los viejos álbumes familiares que guardaba en el estudio, fotos amarillentas, documentos, recortes de periódico. Encontró las fotografías de la boda de sus abuelos, celebrada el 20 de mayo de 1963, apenas 2 meses después de la fecha de la carta. Esperanza lucía un vestido sencillo de encaje, con un velo que le cubría el rostro. Y junto a Roberto, ambos serios frente a la cámara. No había alegría en esos rostros, notó Marina ahora, solo solemnidad. Siguió buscando hasta encontrar el certificado de nacimiento de su padre, Ricardo Solís Vega, nacido el 25 de noviembre de 1963. Hizo las cuentas mentalmente. Si la carta estaba fechada en marzo y Esperanza decía estar embarazada, su padre habría nacido 8 meses después de la boda. Para los años 60, un embarazo de 8 meses no levantaba tanto escándalo como uno de 9, y si la boda había sido en mayo, técnicamente todo encajaba dentro de lo socialmente aceptable. Pero Marina ahora sabía la verdad. Su padre había sido concebido antes de esa boda, y no con el hombre que creyó su padre toda la vida. Pensó en llamar a su padre, que vivía en Querétaro con su segunda esposa, pero ¿qué le diría? ¿Qué derecho tenía ella de destrozar la imagen que él tenía de su propia madre? ¿De cuestionar su identidad a los 71 años? Marina guardó la carta nuevamente, esta vez en una caja fuerte que tenía en su estudio, y trató de continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que visitaba la capilla para supervisar la restauración, sentía el peso de aquel secreto como una presencia física. Los trabajadores avanzaban lentamente y ella se descubrió retrasando el proyecto, encontrando detalles mínimos que revisar, como si no quisiera que terminaran y sellaran nuevamente el lugar donde la verdad había permanecido oculta durante 60 años. Una semana después del hallazgo, Marina recibió una llamada de la Madre Superiora del convento de las Hermanas de la Caridad, donde su abuela había sido voluntaria durante décadas. Querían organizar un evento para inaugurar la nueva ala del hospital que llevaba el nombre de Esperanza Vega de Solís en reconocimiento a sus años de servicio. Marina aceptó asistir, pero durante toda la ceremonia no pudo dejar de ver la ironía en todo aquello. Estatuas, placas conmemorativas, discursos sobre la santidad de su abuela, mientras ella cargaba en su bolso la prueba de que Esperanza había sido una mujer de carne y hueso, capaz de amar con pasión, de cometer lo que la sociedad de su época consideraba un pecado imperdonable. Después de la ceremonia, la Madre Superiora, una anciana de 85 años llamada Sor María del Carmen, la invitó a tomar café en el pequeño jardín del convento. Mientras conversaban sobre trivialidades, Marina sintió un impulso casi irresistible de preguntarle si había conocido a algún Julián en los años 60, pero se contuvo. Sin embargo, fue Sor María del Carmen quien, sin que Marina preguntara nada, comenzó a hablar sobre el pasado de forma inesperada. «Tu abuela era una mujer extraordinaria, Marina», dijo la religiosa mientras servía el café. «Pero también era una mujer que cargaba un gran peso. Yo lo supe siempre, aunque ella nunca me lo confesó con palabras». Marina sintió que el corazón se le aceleraba. «¿A qué se refiere, madre?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Sor María del Carmen la miró con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Hay un tipo de tristeza que ninguna devoción puede ocultar completamente». Esperanza rezaba con fervor, servía con dedicación, pero en sus ojos siempre había algo más, algo que había perdido o que nunca pudo tener. Con los años aprendí a no hacer preguntas sobre ese tipo de dolor.
Cada persona tiene su cruz, y no todas las cruces deben ser expuestas públicamente. Marina sintió que estaba al borde de revelarlo todo, de mostrarle la carta, de pedirle consejo, pero algo la detuvo. En su lugar preguntó, ¿conoció usted a algún sacerdote llamado Julián? ¿Alguien que haya estudiado en el seminario de Guadalajara en los años 60? La Madre Superiora levantó la vista, sorprendida por la pregunta específica. Julián Méndez, dijo después de un momento. Sí, lo conocí. Fue ordenado sacerdote en 1964. Trabajó en varias parroquias del Bajío durante años. Un hombre extraordinario, muy querido por todos. Murió hace 15 años, si mal no recuerdo, en Guanajuato. ¿Por qué preguntas por él? Marina sintió que el mundo se detenía. Julián había existido, había sido sacerdote, había muerto hacía 15 años, 5 años después que su abuela. Solo curiosidad, mintió torpemente. Encontré su nombre en unos papeles viejos de mi abuela. Sor María del Carmen la observó con una intensidad que la hacía sentir transparente. Julián y tu abuela se conocieron de jóvenes, dijo la religiosa lentamente, antes de que él entrara al seminario. Eran muy amigos, según tengo entendido. De hecho, hubo un tiempo en que se pensó que quizás... Pero no, Julián tenía una vocación muy clara, y tu abuela terminó casándose con Roberto Solís poco después. Marina apenas podía respirar. ¿Sabe usted algo más sobre esa amistad?, preguntó tratando de sonar casual. La Madre Superiora tomó un sorbo de su café antes de responder. Solo rumores de pueblo chico, nada más. Ya sabes cómo es San Miguel, cualquier cosa se magnifica. Lo que sí puedo decirte es que el padre Julián nunca perdió contacto con tu abuela. Él solía visitarla cada vez que venía al pueblo, siempre con la mayor corrección, por supuesto. Tu abuelo Roberto lo recibía con gusto. Eran conversaciones sobre temas religiosos, sobre las actividades de la parroquia, nada fuera de lo ordinario. Pero Marina ahora sabía que detrás de esas conversaciones ordinarias había una historia extraordinaria que ninguno de los dos jamás reveló. Esa noche, Marina buscó en Internet información sobre el padre Julián Méndez. Encontró algunos artículos en periódicos locales sobre su labor pastoral, fotografías de primeras comuniones y confirmaciones, menciones en boletines parroquiales. En una foto borrosa de 1987, lo vio de pie junto a un grupo de feligreses durante una festividad religiosa. Era un hombre de rostro amable, cabello canoso, complexión delgada. Intentó imaginar cómo habría sido de joven, cómo habría sido ese amor entre él y su abuela, pero era imposible reconstruir el pasado solo con fragmentos. Necesitaba más información, pero ¿cómo conseguirla sin levantar sospechas? Al día siguiente, Marina decidió visitar la parroquia de Guanajuato, donde el padre Julián había pasado sus últimos años. Inventó una excusa profesional, diciendo que necesitaba ver la arquitectura colonial de la región para un proyecto, y condujo las 2 horas desde San Miguel hasta aquella ciudad de callejones empinados y plazas coloniales. Encontró la parroquia de San Roque, una construcción del siglo XVIII con su fachada churrigueresca y su campanario señorial. El párroco actual, el padre Gonzalo, un hombre de unos 50 años, la recibió amablemente cuando le explicó que estaba investigando sobre el padre Julián Méndez para un proyecto de historia oral de la iglesia en el Bajío. El padre Julián fue mi mentor cuando llegué aquí como sacerdote joven, le contó el padre Gonzalo mientras caminaban por el claustro de la parroquia. Un hombre de fe profunda, muy dedicado a su ministerio, especialmente comprometido con los enfermos y los ancianos. Pasaba horas en el hospital consolando, escuchando confesiones. Muchos decían que tenía un don especial para entender el sufrimiento humano.
Marina tomaba notas en su libreta, tratando de actuar profesionalmente mientras su corazón latía aceleradamente. ¿Sabe si el padre Julián tenía familia? ¿Hermanos, sobrinos? Preguntó tratando de sonar casual. El padre Gonzalo negó con la cabeza. No que yo sepa. Creo que fue hijo único, y sus padres murieron cuando él era joven. La iglesia fue su única familia, aunque... Se detuvo como recordando algo. Aunque sí recuerdo que cada año, en noviembre, hacía un viaje a San Miguel de Allende. Decía que iba a visitar a una familia muy especial para él, personas que lo habían apoyado en su vocación. Nunca dio más detalles, pero era el único viaje personal que se permitía al año. Salvo ese, el padre Julián nunca salía de su parroquia. Marina sintió un nudo en la garganta. Noviembre, el mes del cumpleaños de su padre. ¿Habría sido esa la forma que encontró Julián para ver a su hijo sin levantar sospechas? ¿Habría pasado todos esos años visitando a Ricardo sin poder decirle la verdad, fingiendo ser solo un amigo de la familia? ¿Dejó el padre Julián algún diario o documentos personales? Preguntó Marina, sabiendo que probablemente estaba yendo demasiado lejos, pero incapaz de contenerse. El padre Gonzalo la miró con curiosidad. Hay una caja con sus pertenencias en el archivo de la parroquia. Libros principalmente, algunas cartas de feligreses, nada muy personal. El padre Julián era un hombre muy reservado. ¿Te gustaría revisarla? Marina asintió, tratando de ocultar su ansiedad. El padre Gonzalo la llevó a un pequeño cuarto en el segundo piso del edificio parroquial, donde se guardaban documentos antiguos y objetos de valor histórico. Sacó una caja de madera con las iniciales JM grabadas en la tapa y la colocó sobre una mesa. «Puedes revisar lo que necesites», le dijo. «Voy a estar en la sacristía si me necesitas». Cuando Marina se quedó sola, abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había efectivamente libros de teología, algunas fotografías de eventos parroquiales, documentos administrativos. Pero al fondo, envuelto en un paño de lino, encontró algo que la dejó sin aliento. Un sobre amarillento, idéntico al que había encontrado detrás del altar, con una letra que reconoció de inmediato como la de su abuela. Estaba dirigido simplemente para Julián, si algún día tiene el valor de leer mi corazón. La carta nunca había sido enviada, nunca había sido abierta. Era evidente que el padre Julián la había guardado durante todos estos años sin atreverse a romper el sello. Marina miró alrededor, sintiendo que estaba cometiendo una violación terrible de la privacidad, pero incapaz de resistirse. Con dedos temblorosos abrió el sobre. Era otra carta de su abuela, esta vez fechada en 1983, 20 años después de la primera. Mi querido Julián, hace 20 años que no nos decimos la verdad, 20 años de conversaciones educadas, de saludos formales, de fingir que entre nosotros solo existe una amistad superficial. Tu visita de ayer, como todas las de noviembre, me destrozó el alma de la forma en que solo tú puedes hacerlo. Verte sentado en mi sala, tomando café con Roberto, hablando de temas banales, mientras nuestro hijo estaba ahí mismo, a 2 metros de distancia, sin saber nada, fue insoportable. Ricardo tiene ahora 20 años, la misma edad que tú tenías cuando te fuiste al seminario. Tiene tus ojos, Julián, tiene tu forma de inclinar la cabeza cuando escucha con atención. Tiene tu bondad innata, esa que te hizo elegir el sacerdocio sobre todo lo demás, y nunca sabrá que es tu hijo. Marina tuvo que detenerse, limpiarse las lágrimas que caían sobre el papel. Su abuela había escrito esta carta 20 años después, cuando el dolor no había disminuido, sino que se había transformado en una herida crónica que nunca cicatrizaba. La carta continuaba. Roberto ha sido un buen esposo y un excelente padre. Ricardo lo adora, y con razón. Roberto le enseñó a trabajar, le transmitió sus valores,
Estuvo presente en cada momento importante de su vida. Es su padre en todos los sentidos que importan. Por eso nunca le diré la verdad, y por eso te pido, te ruego, que tú tampoco lo hagas. Sé que te mueres por abrazarlo como lo que es. Sé que cada vez que vienes en noviembre es un suplicio para ti verlo y no poder decirle nada. Pero te pido que sigas guardando este secreto, no por mí, sino por él. Ricardo es feliz. Tiene una familia que lo ama, un futuro brillante por delante, una identidad sólida. Destruir todo eso con una verdad que solo nos pertenece a nosotros sería el acto más egoísta que podríamos cometer. Marina pensó en su padre, en cómo efectivamente había crecido feliz, seguro de su lugar en el mundo, orgulloso de su apellido y su familia. ¿Habían hecho bien sus abuelos al ocultar la verdad? ¿O habían privado a su padre del derecho de conocer su verdadera identidad? La carta de su abuela terminaba con un párrafo que la rompió completamente. Te escribo esta carta sabiendo que nunca te la enviaré, así como nunca envié la primera que escribí hace 20 años. Las escribo porque necesito que estas palabras existan en algún lugar fuera de mi cabeza, aunque sea en un papel que nadie leerá. Necesito decirte que te sigo amando, Julián, que nunca dejé de amarte, que cada día de estos 20 años he pensado en cómo habría sido nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes. Pero también necesito decirte que no me arrepiento de mis decisiones. Hice lo que tenía que hacer, y tú hiciste lo que tenías que hacer. Fuiste fiel a tu vocación, y yo fui fiel a mi responsabilidad. Ambos elegimos el deber sobre el deseo, y quizás eso nos convierte en cobardes, o quizás nos convierte en algo más grande. No lo sé. Solo sé que este amor imposible ha sido la cruz más pesada y el regalo más grande de mi vida, tu esperanza, siempre. Marina permaneció sentada en aquel cuarto durante casi una hora, sosteniendo las dos cartas, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su abuela no solo había amado a Julián en un momento de juventud y pasión, lo había amado durante toda su vida, incluso mientras construía una familia con otro hombre. Y el padre Julián, por su parte, había guardado estas cartas sin leerlas, había visitado año tras año a la familia Solís, había visto crecer a su hijo biológico sin poder reclamarlo, todo mientras servía fielmente a la iglesia. Era una historia de amor y sacrificio tan profunda que Marina apenas podía comprenderla. Cuando finalmente bajó, el padre Gonzalo la esperaba en el claustro. ¿Encontraste algo útil para tu investigación?, preguntó amablemente. Marina asintió, incapaz de hablar, con las dos cartas guardadas en su bolso. El padre Julián fue un hombre extraordinario. Fue todo lo que pudo decir, más de lo que nadie imaginó. Condujo de regreso a San Miguel de Allende en un estado de shock emocional. Cada kilómetro del camino fue un proceso de reconstrucción de la historia de su familia bajo una luz completamente nueva. Su abuelo Roberto, ¿habría sabido la verdad? ¿Habría sospechado alguna vez sobre la paternidad de Ricardo? ¿O habría sido tan engañado como todos los demás, criando al hijo de otro hombre, creyendo lo suyo? Marina se inclinaba a pensar que Roberto no había sabido nada, porque de lo contrario, ¿cómo habría podido recibir al padre Julián en su casa año tras año con tanta cordialidad? Al llegar a su casa, Marina se encontró con una sorpresa. Su padre estaba sentado en el porche esperándola. «Vine sin avisar», dijo Ricardo levantándose para abrazarla. «Necesitaba salir de Querétaro unos días, y pensé que podría ayudarte con la restauración de la capilla». Marina sintió que el universo conspiraba para forzarla a tomar una decisión. Allí estaba su padre, el hombre de 71 años que había sido el centro de todo este drama sin saberlo, cuya existencia misma era el resultado de un amor prohibido entre una mujer devota y un futuro sacerdote.
¿Tenía ella derecho a destruir su paz con esta verdad? Esa noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Ricardo habló de su infancia, de sus padres, de los recuerdos que atesoraba. Mi padre era un hombre duro pero justo, decía mientras bebía su café. Trabajador incansable. Me enseñó todo lo que sé sobre responsabilidad y honor. Y mi madre era un ángel. Nunca conocí a nadie con tanta fe, tanta dedicación. Eran el matrimonio perfecto, Marina. El ejemplo que siempre quise seguir, aunque no me haya resultado tan bien. Marina escuchaba, sintiendo crecer dentro de ella una presión insoportable. Papá, comenzó a decir, sin saber realmente qué iba a decirle, pero Ricardo la interrumpió. Hay algo que siempre quise contarte sobre tu abuela, dijo con voz suave. Algo que descubrí hace muchos años, pero que nunca le conté a nadie. Marina sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué cosa?, preguntó apenas en un susurro. Ricardo miró hacia las estrellas antes de hablar. Cuando tu abuela murió, encontré entre sus cosas una caja pequeña que guardaba bajo llave. Dentro había recuerdos de toda su vida, fotografías, cartas, objetos personales. Entre todo eso, había una foto de un joven seminarista con una dedicatoria en el reverso. Para Esperanza, que me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Julián, 1963. Marina dejó de respirar. Durante años guardé esa foto, continuó Ricardo, preguntándome quién era ese Julián, qué había significado para mi madre. Investigué un poco y descubrí que era el padre Julián Méndez, el sacerdote que visitaba nuestra casa cada noviembre. El mismo que siempre me traía un regalo en mi cumpleaños, que se sentaba a conversar conmigo sobre mis estudios, que parecía interesarse genuinamente en mi vida. Ricardo hizo una pausa larga, mirando fijamente a su hija. Tuve sospechas, Marina. Durante años tuve sospechas. Miré mi certificado de nacimiento, hice las cuentas, observé las fechas. Vi cómo mi madre se ponía tensa cada vez que el padre Julián nos visitaba, cómo mi padre se volvía más callado esos días. Pero nunca pregunté. ¿Sabes por qué? Marina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque algunas verdades no necesitan ser dichas para ser reales, y porque entendí que el padre Julián, mi madre y mi padre habían tomado decisiones que consideraron correctas en su momento, decisiones que permitieron que yo creciera en una familia amorosa, que me sintiera querido, que me convirtiera en el hombre que soy. ¿Qué habría ganado destruyendo eso con preguntas que no tenían respuestas satisfactorias? Marina sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Entonces, ¿siempre supiste?, preguntó con voz quebrada. Sospechaba, corrigió Ricardo, que no es lo mismo que saber, y elegí quedarme con las sospechas en lugar de buscar certezas. Tu abuelo Roberto fue mi padre en todos los sentidos que importan. Me crió, me amó, me formó. Y tu abuela fue la mujer más valiente que conocí porque vivió toda su vida cargando un secreto que habría destruido a personas menos fuertes. Marina sacó entonces las 2 cartas de su bolso y se las entregó a su padre. Encontré esto, dijo simplemente, detrás del altar que estamos restaurando y en los archivos de la parroquia en Guanajuato. Ricardo tomó las cartas con manos que temblaban ligeramente, pero no las abrió de inmediato. Las miró durante largo rato, pasando los dedos sobre el papel amarillento, como si pudiera leer su contenido a través del tacto. Finalmente, con voz serena, preguntó, ¿cambia esto algo para ti, Marina? ¿Cambia cómo ves a tu abuela, cómo ves nuestra familia? Marina pensó cuidadosamente antes de responder. La hace más humana, dijo finalmente, más real. Durante toda mi vida la vi como una santa, como alguien perfecta e inalcanzable.
Ahora veo que fue una mujer que amó profundamente, que tomó decisiones difíciles, que sacrificó su felicidad personal por lo que consideraba correcto. No la hace menos admirable, la hace más extraordinaria. Ricardo asintió lentamente y entonces, bajo la luz de las estrellas, comenzó a leer las cartas. Marina observó su rostro, mientras los ojos recorrían las líneas escritas por su abuela décadas atrás. Vio cómo las expresiones cambiaban, cómo las lágrimas comenzaban a caer, cómo su padre de 71 años se transformaba en el niño de 20 al que había sido dedicada la segunda carta. Cuando terminó, permaneció en silencio durante varios minutos. Mi madre me amó lo suficiente como para mentir sobre mis orígenes, dijo finalmente. El padre Julián me amó lo suficiente como para renunciar a ser mi padre. Y Roberto Solís me amó lo suficiente como para ser mi padre sin importar quién me hubiera concebido. Miró a Marina con ojos húmedos pero serenos. Eso no es una tragedia, hija. Eso es una bendición. Tuve 3 personas dispuestas a sacrificarlo todo por mí. ¿Cuántas personas pueden decir eso? Padre e hija permanecieron sentados en la terraza hasta el amanecer, hablando de amor, de sacrificio, de verdades ocultas y de las muchas formas que puede tomar una familia. Ricardo compartió recuerdos que ahora cobraban un nuevo significado. Las visitas del padre Julián, las miradas que intercambiaba con su madre, la forma en que Roberto se volvía más atento con esperanza después de cada una de esas visitas, como recordándole sin palabras que él estaba allí, que era su esposo, que ese era su lugar. ¿Crees que el abuelo Roberto sabía?, preguntó Marina. Ricardo reflexionó antes de responder. Creo que los matrimonios que duran 50 años tienen una forma de comunicación que va más allá de las palabras. Creo que mi padre sabía lo suficiente y eligió amar a mi madre a pesar de todo. O quizás, precisamente por todo, eso requiere una grandeza de espíritu que pocos poseen. Los días siguientes fueron de profunda reflexión para Marina. Continuó supervisando la restauración de la capilla, pero ahora cada piedra, cada detalle, tenía un significado diferente. Aquel lugar no era solo un espacio de fe familiar, era el guardián del secreto más profundo de 3 generaciones, el testigo silencioso de un amor que había tenido que esconderse para permitir que la vida continuara. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles de la restauración, Marina tuvo una idea. Le pidió al maestro cantero que dejara visible el pequeño nicho donde había encontrado la carta, que lo convirtiera en un elemento arquitectónico del altar. Quiero que se vea, le explicó, que sea parte del diseño. Un recordatorio de que cada familia tiene sus secretos, sus historias ocultas, y que eso no las hace menos sagradas. El maestro, un hombre mayor de manos curtidas, asintió sabio. Toda pared tiene sus huecos, arquitecta, dijo. Lo importante no es que estén allí, sino lo que guardamos en ellos. Marina organizó entonces una ceremonia pequeña para la inauguración de la capilla restaurada. Invitó a su padre, a sus hijos, a la Madre Superiora Sor María del Carmen y al padre Gonzalo de Guanajuato, quien aceptó venir cuando Marina le explicó que había sido el mentor espiritual del padre Julián. Durante la ceremonia, mientras el padre Gonzalo bendecía el altar restaurado, Marina notó que su padre miraba el pequeño nicho visible en la piedra con una expresión de paz profunda. Después de la bendición, Ricardo se acercó al altar y colocó allí algo que había traído consigo: la fotografía del joven Julián que había encontrado entre las cosas de su madre, ahora enmarcada con dignidad. «Este es mi lugar de origen», dijo Ricardo con voz firme pero emocionada. «Aquí comenzó la historia que me trajo al mundo, no con pecado, como algunos podrían pensar, sino con amor verdadero. Y ese amor merece ser recordado, no escondido». Marina vio cómo el padre Gonzalo se acercaba a la fotografía. La observaba con atención
y luego se volvía hacia Ricardo. El padre Julián era un hombre reservado, dijo el sacerdote, pero en sus últimos días, cuando la enfermedad lo tenía en cama, me confesó algo. Me dijo que había sido padre en todos los sentidos, excepto en el que la Iglesia reconocía, y que esa paternidad silenciosa había sido la prueba más grande y el regalo más hermoso de su vocación. Todos en la capilla quedaron en silencio. Me dijo, continuó el padre Gonzalo, que había un hijo al que había visto crecer desde la distancia, al que había amado sin poder reclamarlo, y que cada año, en el cumpleaños de ese hijo, renovaba sus votos sacerdotales con una comprensión más profunda del sacrificio que implicaban. Que su amor por ese hijo y su amor por Dios no estaban en conflicto, sino que se complementaban, enseñándole que hay muchas formas de ser padre y que a veces la más grande es la que nadie ve. Ricardo sintió que las rodillas le flaqueaban y tuvo que sentarse en uno de los bancos. Marina se sentó junto a él, tomándole la mano, mientras el padre Gonzalo continuaba. El padre Julián me pidió que algún día, si ese hijo alguna vez lo buscaba, le dijera que había sido amado intensamente, que había sido rezado cada día de su vida y que la decisión de mantenerse alejado no había sido por falta de amor, sino por exceso de él. Sor María del Carmen, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló con su voz anciana pero firme. La Iglesia enseña sobre el amor divino, dijo, pero a veces olvida que el amor divino se manifiesta de formas muy humanas. Lo que ustedes descubrieron no es un escándalo, es un testimonio. Esperanza, Julián y Roberto vivieron una situación extraordinariamente difícil con una gracia extraordinaria. Los tres sacrificaron algo fundamental. Esperanza sacrificó su amor romántico, Julián sacrificó su paternidad, y Roberto sacrificó su ego y su orgullo para criar como propio al hijo de otro hombre. Esos tres sacrificios convergieron para crear una familia, y eso es sagrado. En las semanas siguientes, Marina y su padre comenzaron a reconstruir la historia completa, pieza por pieza. Encontraron más evidencias en documentos viejos, en testimonios de personas mayores del pueblo que recordaban vagamente algo raro en la época de la boda de Esperanza, aunque nadie sabía exactamente qué. Descubrieron que Roberto había sido un hombre consciente de su papel desde el principio, que había pedido la mano de Esperanza, sabiendo que estaba embarazada de otro, porque la amaba lo suficiente como para aceptarla con todo su pasado. En aquella época, les contó don Fermín, un anciano de 90 años que había sido amigo de Roberto, los hombres medíamos nuestra hombría por muchas cosas. Roberto me dijo una vez, después de algunas copas de tequila, que cualquier tonto podía engendrar un hijo, pero que se necesitaba un verdadero hombre para criar al hijo de otro como propio. Nunca me dio detalles, y yo nunca pregunté, pero siempre supe que esa familia había empezado de una forma poco convencional. Marina decidió entonces hacer algo que sabía que iba en contra de todas las normas sociales y religiosas. Escribió la historia completa de sus abuelos exactamente como había sucedido, sin embellecimientos ni juicios morales. La tituló Amor en 3 tiempos y la guardó junto con las cartas originales en el nicho del altar familiar, donde algún día, quizás dentro de 50 o 100 años, otra generación la encontraría y conocería la verdad. Junto con la historia dejó una nota. Para quien encuentre esto, esta es la historia real de la familia Solís Vega. No es la historia que se cuenta en público, pero es la historia verdadera. Esperanza Vega amó a 2 hombres de formas diferentes, a Julián Méndez con la pasión de la juventud y el dolor de lo imposible, y a Roberto Solís con la gratitud, el respeto y el cariño que crece con los años. Julián Méndez fue padre biológico de Ricardo Solís,
pero Roberto Solís fue su padre en todos los sentidos que realmente importan. Los tres, Esperanza, Julián y Roberto, tomaron decisiones extraordinarias, guiadas por el amor y el sacrificio, no por la cobardía o el engaño. Esta familia se construyó sobre verdades ocultas, pero también sobre amores múltiples y sacrificios inmensos. Que quien lea esto entienda que las familias no se definen por la biología o por las apariencias, sino por las decisiones diarias de amar, proteger y estar presentes. Escrito por Marina Solís, nieta de Esperanza y Roberto, hija de Ricardo, en el año 2023. Ricardo leyó la nota que su hija había escrito y añadió su propia postdata. Crecí amado por tres personas extraordinarias. Mi madre Esperanza me dio la vida y me enseñó la fe. Mi padre Roberto me dio su apellido, su ejemplo y su presencia constante. El padre Julián me dio su bendición silenciosa y sus oraciones diarias. No fui hijo de un error, sino de una convergencia milagrosa de amores diferentes. Que mi historia sirva para recordar que la gracia de Dios se manifiesta en formas que la rigidez humana a veces no puede comprender. Ricardo Solís Vega. La historia de los Solís se convirtió en un secreto familiar conscientemente guardado, pero no por vergüenza, sino por respeto a la complejidad de la verdad. Marina, sus hijos adolescentes y su padre decidieron que no había necesidad de hacer pública una historia que solo pertenecía a ellos. No había escándalo que revelar ni reputaciones que destruir. Solo una verdad humana, profunda, que merecía ser conocida por las generaciones futuras de la familia, pero no por el pueblo entero. Los hijos de Marina, Sebastián de 17 años y Lucía de 15, escucharon la historia completa con una mezcla de asombro y comprensión que solo la juventud moderna puede tener. O sea, había dicho Sebastián después de procesarlo todo, la bisabuela Esperanza tuvo un romance con un cura antes de casarse con el bisabuelo Roberto. El abuelo Ricardo es técnicamente hijo del cura, pero el bisabuelo Roberto lo crió como propio y todos fueron felices y se llevaron bien. No veo el escándalo, sinceramente. Lucía había sido más filosófica. Lo que me parece increíble es que tres personas pudieran ponerse de acuerdo sin hablar las cosas. Como que el abuelo Roberto sabía, pero nunca preguntó. La bisabuela Esperanza amaba al padre Julián, pero se casó con Roberto. Y el padre Julián visitaba, pero nunca reclamó nada. Es como un pacto silencioso de amor. Es raro, pero también es hermoso. Marina se dio cuenta de que sus hijos tenían razón. Vista desde la perspectiva del siglo XXI, la historia de sus abuelos no era tanto un escándalo como un testimonio de que el amor puede manifestarse de formas infinitamente complejas y válidas. Un año después de haber encontrado la primera carta, Marina recibió un paquete inesperado del padre Gonzalo. Dentro había un sobre grueso con una nota. Querida Marina, continuando con la catalogación de los archivos del padre Julián, encontré esto. Creo que te pertenece a ti y a tu familia. El sobre contenía un diario personal del padre Julián que había mantenido durante los últimos 10 años de su vida. Marina lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las entradas eran espaciadas, reflexiones esporádicas más que un registro diario, pero varias de ellas mencionaban a su familia. 15 de noviembre de 2005. Leyó Marina en voz alta a su padre, quien había venido a pasar el fin de semana. Hoy visité a Ricardo como hago cada año. Cumplió 42 años. Se ve feliz, realizado. Me contó sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre los planes que tiene para la familia. Esperanza estaba allí, con 85 años, todavía hermosa, todavía con esa dignidad que la caracterizó siempre. Nuestras miradas se cruzaron por un momento mientras Ricardo hablaba,
y en ese segundo vi en sus ojos todo el amor, todo el dolor, toda la vida que no vivimos juntos. Luego ella sonrió, esa sonrisa serena que desarrolló con los años, y supe que estaba en paz con nuestras decisiones. Roberto también estaba allí, más anciano, más frágil, pero mirando a su familia con el orgullo de un hombre que construyó algo sólido. Me ofreció tequila, como siempre hace, y brindamos por Ricardo. En ese momento sentí una gratitud profunda por este hombre que hizo lo que yo no pude hacer: estar presente cada día, ser padre en lo cotidiano, en lo mundano, en lo extraordinariamente ordinario de criar un hijo. La entrada continuaba. Me pregunto a veces si tomé las decisiones correctas, si debí haber dejado el seminario, casarme con Esperanza, criar a mi hijo. Pero entonces pienso en las miles de personas a las que he servido en estos 40 años de sacerdocio, en las confesiones escuchadas, en los moribundos consolados, en los matrimonios bendecidos, en los niños bautizados. Pienso en que mi vocación era real, no un escape. Y pienso en que Ricardo tuvo un padre mejor que yo, porque Roberto tenía la paciencia, la presencia constante, las cualidades que yo no poseía. Quizás la providencia orquestó todo esto mejor de lo que yo habría podido hacerlo con mi voluntad. Quizás ser padre desde la distancia, con oraciones y visitas anuales, era lo que yo podía ofrecer, mientras que Roberto ofrecía lo que realmente se necesitaba: el día a día, la rutina amorosa, la presencia inquebrantable. Ricardo escuchaba a su hija leer con lágrimas corriendo por su rostro. Siguió pensando en mí hasta el final, dijo con voz quebrada. Siguió visitándome, siguió rezando por mí. Marina continuó leyendo. 20 de marzo de 2008. Hoy se cumplen 45 años de la última vez que hablé a solas con Esperanza. La última vez que le dije que la amaba. Me pregunto si hice bien en nunca más decírselo. Me pregunto si debí haberle dicho, aunque fuera una vez más, antes de que fuera demasiado tarde, que cada misa que celebré durante estos 45 años fue ofrecida por ella y por nuestro hijo, que cada comunión que distribuí llevaba mi oración por su felicidad, que cada bendición que impartí incluía una bendición secreta para la familia que renuncié a tener. La siguiente entrada relevante estaba fechada apenas 2 meses antes de la muerte de Esperanza. Octubre de 2013. Esperanza está muy enferma. Fui a visitarla con el pretexto de darle los últimos sacramentos. Roberto, el santo de Roberto, me recibió en la puerta, me miró directo a los ojos y me dijo: «Julián, tómate tu tiempo con ella. Yo voy a estar en el jardín». Fue la primera y única vez que admitimos sin palabras lo que siempre supimos. Entré a su habitación. Ella estaba consciente, aunque débil. Tomé su mano, esa mano que no había tocado en 50 años, y le di la extrema unción. Mientras rezaba las oraciones rituales, ella apretó mi mano y susurró: «Gracias por todo, Julián. Por renunciar, por quedarte cerca, por amar a nuestro hijo desde donde podías. Fuiste un buen padre a tu manera». Terminé el sacramento y salí. Roberto estaba en el jardín, como había prometido. Me ofreció un café. Nos sentamos en silencio durante media hora. Finalmente, antes de irme, me dijo: «Gracias por visitarla, padre. Siempre la hacías feliz». Nos dimos la mano y nos miramos a los ojos, y en esa mirada había un entendimiento completo entre dos hombres que amaron a la misma mujer de formas diferentes, pero igualmente válidas. Marina y Ricardo lloraban abiertamente ahora. La última entrada del diario relacionada con su familia estaba fechada una semana después del funeral de Esperanza. He perdido al amor de mi vida y a mi mejor amigo en el mismo año. Esperanza murió en octubre, Roberto en noviembre.
Ambos partieron sabiendo que habían cumplido con sus responsabilidades, que habían amado bien, que habían criado un hijo extraordinario. Mi dolor es diferente al de ellos. Yo sobrevivo a ambos, cargando un amor que nunca pude expresar plenamente y una paternidad que nunca pude ejercer abiertamente. Pero no me arrepiento. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, tomaría las mismas decisiones. Porque a veces el amor más grande es el que se guarda en silencio, el que sirve sin reconocimiento, el que sacrifica sin esperar nada a cambio. Esperanza me enseñó eso. Roberto me lo confirmó. Ricardo, sin saberlo, le dio sentido a todo. El diario tenía una última página, escrita con letra temblorosa, evidentemente poco antes de su muerte. A quien encuentre este diario, amé profundamente, pequé según los cánones de la Iglesia, pero viví con integridad según mi conciencia. Fui sacerdote y fui padre, y ambas vocaciones las cumplí lo mejor que pude, dentro de las limitaciones que la vida me impuso. Si mi historia escandaliza a alguien, les pido que recuerden que Dios ve los corazones, no solo las acciones. Y mi corazón siempre estuvo dividido entre mi amor por Dios y mi amor por Esperanza y Ricardo, sin que ninguno de estos amores disminuyera al otro. Padre Julián Méndez. Marina cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó a su padre. Ricardo reflexionó durante largo tiempo. Lo guardamos junto con las cartas y tu historia, dijo finalmente, en el nicho del altar, para que las futuras generaciones sepan que sus antepasados fueron personas complejas, capaces de amores múltiples, de sacrificios inmensos, de decisiones difíciles, que sepan que la santidad no es perfección, sino autenticidad, que la familia se construye con amor, no con biología. Así lo hicieron. En una ceremonia privada, solo con la familia inmediata presente, colocaron el diario del padre Julián junto con las cartas de Esperanza y la historia escrita por Marina en el nicho especialmente diseñado del altar familiar. El padre Gonzalo presidió una bendición especial, no del secreto en sí, sino de la verdad que había sido finalmente revelada y honrada. Los años siguientes trajeron una paz profunda a la familia Solís. Marina terminó la restauración completa de la casa familiar, convirtiéndola en un espacio que honraba todas las capas de su historia. Ricardo, ya entrando en los 75 años, comenzó a escribir sus propias memorias, incluyendo ahora la verdad completa sobre sus orígenes, no con amargura, sino con agradecimiento por haber sido el receptor de tanto amor de tantas fuentes. Los hijos de Marina, Sebastián y Lucía crecieron con una comprensión más profunda de que las familias son construcciones complejas donde el amor puede manifestarse de formas inesperadas. Sebastián, que estudiaba Derecho, escribió su tesis sobre familias no tradicionales y el derecho a la identidad, inspirado por la historia de su propio bisabuelo. Lucía, que se inclinaba por la psicología, desarrolló un interés especial en cómo los secretos familiares afectan a las generaciones posteriores y cómo la revelación de la verdad puede ser curativa. La capilla familiar se convirtió en un lugar de reflexión no solo sobre la fe religiosa, sino sobre la fe en el amor, en todas sus formas complejas y contradictorias. Marina a menudo llevaba allí a visitantes que restauraban sus propias casas históricas, y mientras les explicaba los detalles arquitectónicos, siempre mencionaba el pequeño nicho en el altar. Cada edificio tiene sus secretos, les decía. Lo importante no es mantenerlos ocultos por vergüenza, sino preservarlos con respeto. Nunca revelaba exactamente qué contenía ese nicho, pero su tono reverente hacía que la gente comprendiera que allí se guardaba algo sagrado. En el 10º aniversario del hallazgo de la primera carta, Marina organizó una reunión familiar ampliada.
Invitó no solo a su padre y sus hijos, sino también a primos lejanos, sobrinos, y todos los descendientes de la familia Solís que pudiera localizar. En la capilla restaurada, frente al altar que guardaba la verdad de sus orígenes, les contó la historia completa. Hubo reacciones diversas, por supuesto. Algunos se escandalizaron inicialmente, cuestionando cómo podía revelarse algo así. Otros se sintieron liberados al saber que su familia, lejos de ser perfecta, había sido profundamente humana. Los más jóvenes, criados en una época más flexible en cuanto a estructuras familiares, simplemente encontraron la historia romántica y conmovedora. Pero todos, eventualmente, llegaron a la misma conclusión. La familia Solís había sido construida sobre decisiones de amor, no de conveniencia. Esperanza, Julián y Roberto habían creado entre los tres algo más grande que cualquiera de ellos individualmente. Lo que nuestros antepasados hicieron, dijo Marina al terminar su relato, fue actuar con integridad dentro de las circunstancias imposibles que les tocó vivir. Esperanza no podía tener al hombre que amaba sin destruir su vida social y la vocación de él. Julián no podía renunciar a su llamado divino sin traicionar lo que era esencialmente. Roberto no podía tener a Esperanza sin aceptar también su pasado. Entonces construyeron una solución que permitió que todos vivieran con dignidad. ¿Fue perfecta? No. ¿Fue honesta en el sentido convencional? Tampoco. Pero fue amorosa, fue sacrificada y funcionó durante más de 50 años, produciendo una familia fuerte, unida y amorosa. Eso tiene que contar para algo. Uno de los primos más ancianos, don Alfonso de 82 años, pidió la palabra. «Yo conocí bien a tu abuela Esperanza», dijo con voz temblorosa por la edad. «Trabajé con ella en muchos proyectos de la parroquia durante décadas. Siempre me pareció una mujer con un tipo especial de sabiduría, como si hubiera vivido más profundamente que el resto de nosotros. Ahora entiendo por qué. Había experimentado un tipo de amor y de pérdida que la mayoría de nosotros nunca conoceremos, y había tomado decisiones que requerían una fortaleza que pocos poseemos. Esta historia no disminuye mi respeto por ella, lo aumenta». Otros familiares comenzaron a compartir sus propios recuerdos de Esperanza, de Roberto, e incluso algunos recordaban las visitas del padre Julián. Cada memoria, vista ahora a través del prisma de la verdad revelada, cobraba nuevos significados. La forma en que Roberto siempre defendía a su esposa cuando alguien la criticaba por cualquier cosa. La devoción casi obsesiva de Esperanza por la capilla familiar y especialmente por ese altar. Las largas conversaciones entre ella y el padre Julián sobre temas que parecían demasiado filosóficos para una simple visita pastoral. Todo cobraba sentido ahora. Al caer la tarde, la familia completa se reunió en el jardín de la casona. Ricardo, como patriarca de la familia, pidió un brindis. «Por 3 personas extraordinarias», dijo levantando su copa de tequila. «Por mi madre Esperanza, que me dio la vida y me enseñó el valor del sacrificio silencioso. Por mi padre Roberto, que me dio su apellido y su presencia constante, enseñándome que la paternidad es una elección diaria, no un accidente biológico. Y por el padre Julián, mi padre biológico, quien me amó desde la distancia, me bendijo con sus oraciones, y cuya existencia me recuerda que el amor verdadero a veces significa renunciar a lo que más deseamos por el bien de otros». Todos bebieron en silencio, y en ese momento, mientras el sol se ponía sobre las cúpulas coloniales de San Miguel de Allende, Marina sintió que algo fundamental se había completado. Un ciclo que había comenzado 60 años atrás, con una carta escondida detrás de un altar, finalmente se cerraba con la verdad revelada, honrada y aceptada por toda la familia.
No había vergüenza, no había escándalo, solo comprensión y gratitud por el legado de amor complejo pero genuino que habían recibido. Marina regresó esa noche a la capilla, sola, y se sentó en el banco donde había leído por primera vez la carta de su abuela. Miró el altar restaurado, el pequeño nicho que ahora era visible, pero cuyo contenido exacto solo la familia conocía, y susurró una oración de agradecimiento. No la oración formal que le habían enseñado de niña, sino algo más personal. Gracias, abuela, por tener el valor de amar tan profundamente. Gracias, padre Julián, por sacrificar tu felicidad personal, por tu vocación y por el bienestar de todos. Y gracias, abuelo Roberto, por tu generosidad de espíritu que permitió que todo esto funcionara. Los tres me enseñaron que el amor es más grande y más complejo que cualquier definición que tratemos de darle, y que las familias se construyen con decisiones diarias de estar presentes, no con documentos de nacimiento. Salió de la capilla sintiendo que su abuela de alguna forma la había escuchado y aprobado. La vida continuó, como siempre lo hace, pero con una diferencia sutil. La familia Solís ahora cargaba su historia completa con orgullo en lugar de vergüenza, con comprensión en lugar de juicio, con gratitud en lugar de escándalo. Y ese pequeño nicho en el altar familiar se convirtió en un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que la verdad, por compleja y difícil que sea, siempre merece ser preservada y honrada, porque solo la verdad nos hace verdaderamente libres.